Las enormes puertas de la Cámara del Consejo se abrieron con un suave silbido. Almirante Jup. Park se alisó el uniforme y respiró hondo tras años de soñar con las estrellas. Los humanos finalmente se habían unido a la comunidad galáctica, pero algo andaba mal. 12 representantes alienígenas estaban sentados alrededor de una mesa en forma de media luna. Sus cuerpos eran extraños y variados. Algunos tenían tentáculos, otros múltiples ojos. Y algunos brillaban con luz interior. Observaban a la delegación humana con un interés apenas disimulado. Park Reed disimulaba su interés. «Bienvenidos, hijos de la Tierra», dijo el alto consejero Ref. Su cuerpo brillaba con manchas azules. Su traductor hizo que su voz sonara suave y paternal. «Nos complace que se hayan unido a nosotros en estos tiempos difíciles». Park asintió cortésmente, pero mantuvo un rostro neutral. 25 años en el espacio terrestre. Las fuerzas le habían enseñado a detectar problemas. Estos alienígenas parecían demasiado ansiosos. «El honor es nuestro», respondió. «La Tierra tiene mucho que aprender de las razas antiguas». La propia Cámara del Consejo era una vasta cúpula con paredes que parecían cambiar de color como si estuvieran vivas. El aire olía ligeramente a canela y sal. 12 tronos enormes rodeaban una pequeña plataforma de altavoces donde Park se encontraba. Sintiéndose terriblemente pequeña detrás de ella, los diplomáticos humanos susurraron con entusiasmo. Habían trabajado para este momento durante años. El primer contacto había ocurrido hace solo 5 años, y ahora la humanidad estaba siendo invitada a la defensa del Consejo Galáctico. La Alianza. 6 ojos parpadearon en secuencia. Nos enfrentamos a una grave amenaza. Los nacidos del vacío han emergido de los espacios oscuros entre galaxias. Consumen toda la vida que encuentran. Imágenes holográficas aparecieron en el centro de la habitación. Extrañas criaturas con forma de sombra destruyendo planetas, consumiendo estrellas. Park observó atentamente cómo cambiaba el lenguaje corporal de los miembros del Consejo. Los guerreros de la Tierra nos han impresionado. Continuó, su adaptabilidad, su creatividad en la batalla, su disposición a sacrificarse por la victoria. Estas son cualidades que necesitamos. Estamos preparados para ayudar. Park respondió, aunque se sentía cada vez más incómoda, pero necesitaremos entender más sobre estos nacidos del vacío y los planes de defensa que el Consejo compartió en detalle en los próximos días. 3 horas. Los humanos estarían estacionados a lo largo del borde galáctico, la primera línea de defensa. Recibirían las actualizaciones tecnológicas adecuadas y apoyarían a las razas del Consejo. Se coordinarían desde posiciones centrales más seguras. Park notó cómo los representantes alienígenas nunca respondían preguntas directas sobre proyecciones de bajas o plazos de refuerzo. Sus miradas nunca se cruzaron con las de ella al discutir planes de batalla específicos. Al terminar la reunión, el equipo diplomático de la Tierra estaba extasiado. Firmarían acuerdos preliminares mañana. Park regresó lentamente a sus aposentos. Preocupado por lo que no se decía en su pequeña sala de investigación, cerca del Dr. Tao. Kim, encorvado sobre flujos de datos como la lista de Senning más importante de la Tierra, había estado estudiando los patrones lingüísticos del Consejo durante años. Esta noche, algo le llamó la atención en las matrices de traducción. «¡Qué extraño!», murmuró ajustándose las gafas. Los sistemas de traducción del Consejo eran increíblemente avanzados, pero había notado cambios sutiles en el significado cuando hablaban de médicos militares. Las palabras que se traducían como de importancia estratégica en los idiomas humanos tenían significados secundarios en el Consejo nativo. Kim sacó más archivos con referencias cruzadas de las comunicaciones históricas del Consejo con otras especies. Un patrón comenzó a surgir que le revolvió el estómago a medianoche. Su puerta sonó. El almirante Park se quedó allí, con aspecto cansado. «¿Tú tampoco podías dormir?», Kim preguntó. «Algo anda mal con todo esto», Park dijo al entrar en su desordenada habitación. «Están demasiado ansiosos por poner nuestras naves en primera línea». Kim asintió con gravedad. «He estado analizando sus patrones lingüísticos. Mira esto». Reprodujo grabaciones de las reuniones del Consejo, destacando ciertas frases. Cuando dicen posición defensiva valiosa, su lengua materna en realidad contiene matices, lo que significa barrera prescindible o zona de sacrificio. Los ojos de Park se entrecerraron. «Muéstrame más». Durante horas, revisaron minuciosamente los registros. Kim había construido un modelo de traducción alternativo que revelaba patrones inquietantes. El Consejo no solo buscaba aliados.
Estaban seleccionando carne de cañón. Mira estas cartas estelares. Park dijo señalando los planes de despliegue. Han posicionado a todas las fuerzas humanas en la ruta directa de los naves del vacío. Sus propias fuerzas siempre van un paso por detrás, nunca participando directamente. Kim tiró. Registros históricos, y esta no es la primera vez que la civilización Center y el colectivo Moldun eran razas espaciales que se unieron al Consejo durante crisis anteriores. Ambos sufrieron casi la extinción en 5 años. Amanecía cuando encontraron la evidencia más evidente escondida en los registros biológicos del Consejo. Eran datos que sugerían que los temidos nacidos del vacío no eran criaturas naturales en absoluto, sino armas de bioingeniería creadas por las antiguas razas del Consejo, los elfos. Están eliminando la galaxia. Kim susurró, cualquier especie que algún día pueda desafiarlos se posiciona contra estas armas. Park se quedó muy quieta, con el rostro endurecido. Tom. Y nosotros, los siguientes en su lista, los acuerdos se firmarán esta mañana. Kim le recordó que retrasaré al equipo diplomático. Park dijo, reúnan todas las pruebas que necesitamos para enviar mensajes cifrados a la Tierra inmediatamente mientras se giraba para irse. Kim la tomó del brazo. ¿Y si nos equivocamos? Park lo miró fijamente. Luego, parecemos paranoicos y arriesgo mi carrera, pero si tenemos razón, la humanidad no sobrevivirá. Kim terminó. Encuentren todo lo que puedan. Park ordenó. Le diré a nuestra gente que sea amistosa, firmen acuerdos preliminares, pero retrasen el posicionamiento militar, necesitamos tiempo mientras el nuevo día comenzaba en Nexus Prime. Ambos humanos volvieron a sus roles. Park sonrió e hizo una pequeña charla diplomática. Kim continuó su investigación, ocultando cuidadosamente su verdadero propósito bajo sus tranquilos exteriores. Llevaban un terrible conocimiento. El Gran Consejo Galáctico. La humanidad, supuestos salvadores y maestros, había marcado a toda su especie para la destrucción. La alianza era una trampa. El bienvenido aliado y la guerra a la que se unían estaban diseñados específicamente para acabar con ellos. Park observó. Miembros del Consejo. Durante las ceremonias de ese día, notando cómo los apéndices de W brillaban con anticipación al discutir las zonas de despliegue humano. Pensaban que los humanos eran simplemente confiados y desechables. Pronto descubrirían lo equivocados que estaban. La capitana Minnie Lee se frotó los ojos cansados mientras la ESS Mellin flotaba silenciosamente a través de la oscuridad del espacio. Las luces de su nave eran tenues para evitar ser detectadas mientras patrullaban los confines del brazo SNES. Durante los últimos 6 meses, las naves humanas habían estado desapareciendo. Aquí hay demasiadas naves, demasiada gente. Informe de estado. Lee dijo con voz tranquila. En el puente silencioso, todos los sistemas al mínimo. Capitán, se nos ordena que nos quedemos a oscuras. Respondió su primer oficial Jimbu. Su rostro se veía demacrado bajo el resplandor azul de su consola. No hay señales de actividad de los nacidos del vacío en este sector. Lee asintió. Ambos sabían lo que eso significaba. Los nacidos del vacío siempre parecían aparecer justo donde estaban estacionadas las naves humanas, pero de alguna manera evitabanlas. Naves de recuento que se suponía debían proporcionar refuerzos. Otra llamada de socorro del grupo de batalla 7, anunció el oficial de comunicaciones. Están bajo mucha presión. Ataque solicitando asistencia inmediata. Respuesta del Consejo. Lee preguntó, ya sabiendo la respuesta. El comando informa que sus naves más cercanas están a 3 horas luz. Envían sus disculpas. La tripulación del puente intercambió miradas. Era la misma historia cada vez. La fuerza humana atacó. Los refuerzos del Consejo se retrasaron. Más naves terrestres destruyeron la trama. Un curso para asistir al grupo de batalla 7. Lee ordenó, pero mantuvo una aproximación sigilosa. Algo no anda bien mientras Mellin ajustaba el curso. Lee estudió el mapa estelar. En 6 meses, la humanidad había perdido casi el 30% de su flota. El Consejo siempre tuvo explicaciones razonables: mal funcionamiento del equipo, falta de comunicación, necesidades tácticas. Pero el patrón se estaba volviendo imposible de ignorar. El capitán dijo una nueva voz, tranquila y artificial. He detectado una transmisión inusual. Hadas, la IA de la nave había estado monitoreando todas las frecuencias. A diferencia de la mayoría de las naves, ya que Atlas había sido programada con reconocimiento de patrones mejorado y capacidades criptográficas.
Un proyecto especial mantenido en secreto para el Consejo. ¿Qué tipo de transmisión? Atlas. Le preguntó al Consejo. Frecuencia militar. Altamente encryptada. No utiliza los protocolos de encriptación estándar del Consejo. Este parece ser un canal privado. Lee se enderezó en su silla. ¿Puedes descifrarlo? El cifrado es sofisticado, pero detecto similitudes estructurales con algoritmos que he analizado previamente. Intentando descifrarlo, el puente quedó en silencio mientras Atlas trabajaba. Lee sintió que su corazón latía más rápido durante semanas. Había albergado crecientes sospechas sobre sus supuestos aliados, pero había sido imposible encontrar pruebas concretas. El descifrado. Atlas anunció después de varios minutos de tensión. Transmisión de audio entre los almirantes del Consejo Turon y Kelis. Reproducer. Lee ordenó que las voces que llenaban el puente fueran traducidas por Atlas, pero ni siquiera la IA pudo filtrar el tono frío y desdeñoso de los comandantes del Consejo. Las tasas de erosión humana están cumpliendo con las proyecciones. La primera voz dijo que el grupo de batalla 7 probablemente será eliminado en las próximas 12 horas. Excelente, respondió la segunda voz. Su resistencia contra los Born ha proporcionado valiosos datos de combate. El perfil psicológico humano los hace perfectos para estos primeros enfrentamientos. Siguen luchando incluso cuando la victoria es imposible. La Tierra. El gobierno está empezando a hacer preguntas incómodas sobre las tasas de bajas. La almirante Park ha sido contenida eficazmente. Sus sospechas son consideradas paranoicas por sus superiores. El diplomático humano sigue plenamente comprometido con la alianza. Las manos de Lee se aferraron a los brazos de su silla mientras la conversación continuaba. ¿Cuánto tiempo tardarán los nacidos del vacío en ser dirigidos hacia las colonias terrestres en el sector Arcturus? Los mecanismos de control se están ajustando. Nuestra creación funciona exactamente como fue diseñada. Eliminan las amenazas sin dejar rastro de nuestra implicación. La tripulación del puente permaneció sentada en un silencio atrofiado. Sintió hielo en sus venas. Los nacidos del vacío, el terrible enemigo contra el que habían estado luchando y muriendo, eran las armas del Consejo. Cronología del colapso militar humano completo. Un almirante preguntó, con las tasas de erosión actuales, su efectividad en combate se reducirá en un 80% en 4 meses estándar. Su sistema local debería ser vulnerable para fin de año. La grabación continuó con una discusión clínica sobre las bajas humanas, como si se tratara de un equipo defectuoso. Lee escuchó cada palabra. Su rostro se endurecía con cada segundo que pasaba. Cuando la transmisión terminó, nadie habló durante un largo momento. Finalmente, Lee dijo, su voz se mantuvo firme a pesar de la creciente ira. Una persona interna verifica la autenticidad de esta grabación. Los patrones de voz coinciden con los conocidos almirantes del Consejo con un 98,7% de certeza. Los indicadores de autenticidad de la transmisión son consistentes con las comunicaciones generales del Consejo. Lee se puso de pie y enfrentó a su tripulación. Lo que acabamos de escuchar es evidencia de la mayor traición en la historia de la humanidad. El Consejo no es nuestro aliado. Los nacidos del vacío no son enemigos naturales. Toda esta guerra ha sido diseñada para debilitar y eventualmente ¿destruir a la humanidad? ¿Qué hacemos?, preguntó el capitán Jimbu. Su rostro palideció. Primero advertimos. Atlas terrestre, encripte esta grabación usando el protocolo Lazarus y transmita directamente al almirante Park. Incluya todo el procesamiento de datos de autenticación. Capitán. La transmisión omitirá las redes de retransmisión estándar del Consejo. Lee se volvió hacia su oficial táctico, Grupo de Batalla 7. ¿Cuál es su estado? Siguen bajo ataque. Capitán. No durarán mucho más sin apoyo. Lee cerró los ojos brevemente. Tomó la decisión más difícil de su carrera. No podemos ayudarlos sin revelar nuestra posición y lo que sabemos. Si el Consejo se da cuenta de que hemos interceptado esta transmisión, acelerarán sus planes. El peso de sus palabras flotaba en el aire. Estaba condenando a muerte a otros humanos, pero potencialmente salvando a miles de millones más. Fije rumbo a las coordenadas de emergencia de Rendezvous. Máximo sigilo, necesitamos alcanzar los elementos ocultos de la flota terrestre. Mientras el Mellin cambiaba de rumbo silenciosamente, Lee miró los rostros de su tripulación. Lo que acabamos de aprender lo cambia todo. Ya no luchamos junto a los nacidos del vacío. Aliados, luchamos por la supervivencia humana contra todo el Consejo Galáctico en la Tierra.
El Dr. Kim trabajó incansablemente en una instalación subterránea secreta tras su descubrimiento inicial hace 6 meses. El almirante Park lo había posicionado para liderar un equipo de investigación clasificado que operaba sin el conocimiento de los funcionarios del gobierno pro-consejo. El equipo de Kim había pasado meses reconstruyendo registros históricos de docenas de civilizaciones. El patrón era inconfundible una vez que supieron que buscar. Cada raza emergente de carenado espacial que se mostraba prometedora había sido destruida por desastres naturales o agresores desconocidos, o reducida a estados clientes dependientes en el plazo de un siglo desde el contacto con el Consejo. Los peanos fueron descritos como brillantes innovadores. Kim explicó a su equipo, señalando registros antiguos, que su estrella explotó justo cuando comenzaban a expandirse más allá de su sistema natal. La República Novena se desarrolló a un ritmo superior al de la luz. A través de un método completamente diferente al de las razas del Consejo, fueron destruidas por una plaga en el plazo de 50 años. Cuando llegó el mensaje cifrado del capitán Lee, confirmó sus peores temores. El Consejo no solo había sido, permitiendo que la humanidad muera, crearon las mismas armas que los mataron. Kim llevó inmediatamente la evidencia al centro de comando seguro del almirante Park. Ahora tenemos pruebas, dijo con voz sombría. El Consejo creó a los nacidos del vacío. Los están usando para eliminarnos antes de que avancemos demasiado. Park asintió lentamente. Y esto está sucediendo mientras se posicionan como nuestros salvadores, nuestros mentores, nuestros aliados. Ha sido su patrón durante miles de años. No solo controlan la galaxia, sino que se aseguran de que ningún nuevo poder surja para desafiarlos. La mirada de Park era fría. Cometieron un error crítico, subestimaron a la humanidad. Dijo Park. Y están a punto de aprender lo peligroso que puede ser eso. El hielo crujió y gimió sobre sus cabezas mientras el almirante Yu Park se encontraba ante la reunión más importante de la historia de la humanidad. A 30 metros bajo la Antártida, el búnker de emergencia zumbaba con tensión. 50 de los principales líderes militares y científicos de la Tierra estaban sentados alrededor de una enorme mesa. Las pantallas de pared mostraban los rostros de los líderes de Marte y Europa. Colonias. Gracias a todos por venir con tan poca antelación. Park dijo que su voz era tranquila, pero sus ojos ardían de ira silenciosa. Lo que voy a compartir es clasificado al más alto nivel. Asintió a su asistente, quien atenuó las luces. Un holograma apareció en el centro de la habitación mostrando la transmisión interceptada del consejo del capitán Lee durante 15 minutos. La sala permaneció en completo silencio mientras los almirantes del consejo discutían casualmente la extinción planeada de la humanidad. Cuando terminó la grabación, Parker dejó que el silencio se prolongara un momento antes de hablar. Damas y caballeros, nos han tomado por tontos. El general Pick golpeó la mesa con el puño. Esos monstruos traicioneros. Hemos perdido a miles de buenas personas, 10.000. 347 bajas hasta la fecha. Park lo corrigió discretamente con proyecciones de una derrota militar completa en 4 meses. ¿Por qué harían esto?, preguntó el administrador de la colonia Europa. No hemos hecho nada que los amenace. El Dr. Kim Dio un paso al frente. Nuestra existencia los amenaza. Nuestro potencial los amenaza. Esto no es personal, es su procedimiento estándar para cualquier especie emergente que algún día pueda desafiarlos. Park asintió. Tenemos 3 opciones. Primero, podemos continuar como estamos y enfrentar la extinción. Segundo, podemos acusar públicamente al Consejo y esperar que las otras razas nos apoyen. ¿Y la tercera opción?, preguntó una voz desde la transmisión de la colonia de Marte. El rostro de Park se endureció. Luchamos no solo para sobrevivir, sino para ganar. Murmullos llenaron la sala. Luchar contra todo el Consejo parecía imposible. Controlaban miles de VH y tenían tecnologías miles de años por delante de las de la Tierra. El almirante, con el debido respeto, dijo que el general Oak estaba superado en todas las categorías. Sus naves superan a las nuestras en armamento. 10-1, controlan los carriles de tránsito, las cadenas de suministro, todo. Park sonrió levemente. Eso es lo que ellos también creen. Dr. Cho, por favor, dígales en qué ha estado trabajando su equipo. Un hombre pequeño e intenso se puso de pie. El Dr. Chuño había liderado un equipo de investigación clasificado durante años. Operando en completo secreto, el Consejo nos dio acceso a su tecnología básica de gravitones. Explicó: lo que no saben es que lo hemos rediseñado por completo. Su enfoque utiliza energía masiva para manipular los campos de gravedad.
Nuestra versión utiliza acoplamiento cuántico para lograr los mismos resultados con ON 10TH. El poder. Activó un pequeño dispositivo sobre la mesa. Una esfera de espacio distorsionado apareció sobre ella, curvando la luz sobre sí misma. Este escudo gravitatorio puede desviar cualquier arma conocida del Consejo. Chuno dijo con orgullo, y no pueden detectarlo porque opera con principios que no usan. Antes de que alguien pudiera responder, una mujer alta con ojos penetrantes se puso de pie. La DRA. Ner, de la División de Comunicaciones Cuánticas, se presentó. El Consejo se comunica a través del entrelazamiento cuántico. No solo dominaron sus métodos, pero desarrollaron una forma de interceptar y decodificar sus transmisiones supuestamente seguras. Podemos escuchar todo lo que dicen, pero no pueden detectar nuestras comunicaciones. El ambiente en la sala cambiaba de la desesperación a la esperanza cautelosa. Estos avances son impresionantes, dijo el representante de Marte, pero el Consejo aún tiene una superioridad militar abrumadora. Ahí es donde entro yo, dijo una nueva voz. La profesora Doan Rose, desde su asiento en el extremo de la mesa, aunque era pequeña y parecía una abuela con su cabello blanco, sus ojos brillaban con una intensidad brillante. El Consejo cree que el espacio-tiempo es fijo e inmutable. Explicó que toda su tecnología se basa en esta suposición, pero nuestra investigación tomó un camino diferente. Tocó para controlar y un pequeño cubo apareció en su mano. Parecía brillar, como si no fuera del todo sólido. Este dispositivo crea un cambio de fase dimensional localizado. Dijo simplemente que mueve los objetos ligeramente fuera de la alineación con el espacio-tiempo normal. No es exactamente otra dimensión, sino un cambio parcial. Colocó el cubo sobre la mesa y lo activó. El cubo no desapareció, se convirtió. Translúcido como un fantasma cuando Doam lo atravesó con su mano, todos jadearon. Objetos en cambio de fase, pueden ver y ser vistos, pero no pueden ser afectados físicamente por la materia o la energía normales, explicó el Consejo. Armas, escudos, incluso sus aclamados nacidos del vacío, nadie puede tocar algo en cambio de fase. La sala estalló en una conversación animada. Park dejó que continuara por un minuto antes de levantar la mano para pedir silencio. Estas tecnologías se han desarrollado en absoluto secreto. Dijo que el Consejo cree que todavía estamos luchando por comprender sus principios básicos. No tienen idea de lo que somos capaces. ¿Cuál es su plan?, preguntó el almirante. El General Duck. Park tocó los controles sobre la mesa, mostrando un mapa estelar. Apareceremos para continuar luchando desesperadamente contra los nacidos del vacío. Mientras tanto, retiraremos en secreto a nuestro personal y recursos clave. El equipo lingüístico del Dr. Kim ha identificado 27 especies que el Consejo ha subyugado o planea eliminar. Nos pondremos en contacto con ellos y luego solicitaremos a alguien. Luego, contraatacamos. Park dijo que simplemente no solo para salvarnos, sino para acabar con el reinado de terror del Consejo permanentemente durante las próximas 3 horas. Discutieron los detalles. El plan era audaz y peligroso. Requeriría una coordinación perfecta y absoluto secreto. ¿Qué hay de la moralidad de lo que estamos planeando?, le preguntó al representante de Europa. Algunas de estas acciones podrían afectar a miles de millones de seres. El rostro de Park no mostró emoción alguna al responder. Tomaron su decisión cuando decidieron que nuestra especie era prescindible. Durante los próximos 3 meses, la humanidad parecía estar librando una batalla perdida. Los observadores del Consejo observaron con satisfacción cómo las fuerzas humanas eran expulsadas de un sector tras otro. Los diplomáticos humanos rogaban por más apoyo, más tecnología, más tiempo, pero bajo esta apariencia de desesperación, una diferencia. La realidad estaba tomando forma en las profundidades del cinturón Kuiper. Los astilleros ocultos trabajaban a máxima capacidad. Nuevas naves equipadas con tecnología de cambio de fase y escudos gravitatorios tomaron forma en la oscuridad. Científicos extraídos de Frontline. Los médicos llevaron sus conocimientos a estas instalaciones secretas. El capitán Lee Meyan se convirtió en el candidato a prueba para las nuevas tecnologías. Cuando un vacío atacó una nave, Lee activó el cambio de fase. La tripulación observó con asombro cómo las aterradoras criaturas pasaban inofensivamente a través de su nave, incapaces de tocarlas. El equipo del Dr. Kim contactó con especies subyugadas a través de canales ocultos. Muchos se mostraron escépticos al principio, pero la evidencia era convincente. Lentamente, se formó una alianza en la sombra,
especies que habían sufrido bajo el gobierno del Consejo durante siglos. La profesora Doan trabajó incansablemente para ampliar su tecnología. El plan original requería aplicaciones defensivas solo en. Pero Park presionó para que se ampliara. ¿Podemos cambiar de fase un mundo entero del Consejo?, preguntó durante una reunión de medianoche. Doan consideró la pregunta cuidadosamente. Teóricamente, sí, los requisitos de energía serían enormes. Pero si colocamos generadores en órbita, sí. ¿Podría hacerse? ¿Los mataría? Park Preguntó. No, quedarían atrapados en un cambio de fase. Podrían ver el espacio normal, pero no podrían afectar a los prisioneros en sus propios mundos. Park asintió. Comenzaron los preparativos. Para la aplicación planetaria completa. El almirante Doan dijo vacilante. Esto afectaría a miles de millones de seres. Los ojos de Park eran duros como el acero, así que con nuestra extinción, eligieron este camino, no nosotros, a medida que se acercaba la fecha límite. Parker Se dirigió a los comandantes por última vez. El Consejo cree que tenemos 3 semanas antes de que nuestras defensas colapsen por completo. Están moviendo a los nacidos del vacío a su posición para el asalto final. No estaremos allí para recibirlos. miró Alrededor de la sala, cruzando miradas con cada par de ojos. En cambio, ejecutaremos la Operación Prometeo. El Consejo pensó que eran dioses jugando con especies inferiores. Es hora de que aprendan que algunos fuegos queman las manos que piensan controlarlos. El gran salón de Nexus Prime brillaba con 1000 luces. Candelabros de cristal flotaban sin soporte, proyectando patrones de arcoíris sobre los dignatarios reunidos. El aire olía a perfumes exóticos y el suelo parecía cambiar de color con cada paso. Este era el corazón del poder galáctico. La celebración del centenario del Consejo. El alto consejero WTH se encontraba en la plataforma central. Su cuerpo translúcido brillaba con orgullo tras él. Pantallas gigantescas mostraban los logros del Consejo, planetas transformados, sistemas estelares conectados, especies elevadas. Lo que las imágenes no mostraban eran las civilizaciones desaparecidas, las razas reducidas a la servidumbre, los innumerables seres sacrificados para mantener el dominio del Consejo durante 10.000 años. Hemos guiado la galaxia hacia la iluminación. WTH proclamó su voz resonando en la vasta cámara. Hoy celebramos no solo nuestro pasado, sino también nuestro futuro. Un futuro de sabiduría y liderazgo continuos del Consejo. Las 12 razas antiguas ocupaban el círculo más interno. Sus representantes, vestidos con túnicas ceremoniales y adornados con símbolos de sus antiguos linajes, se sentaban más allá de ellos, cientos de especies menores, las razas clientes que sirvieron al Consejo a cambio. Para protección y acceso tecnológico limitado, cerca de la parte trasera, una pequeña delegación de la Tierra permanecía sentada en silencio. Eran los únicos humanos invitados a la celebración. Personal diplomático menor, considerado demasiado insignificante como para representar una amenaza. Sus expresiones no revelaban nada mientras observaban el espectáculo. El discurso de Red continuó, lleno de grandes palabras sobre la armonía y el progreso. Incluso ahora, enfrentamos la amenaza de los nacidos del vacío con coraje y sabiduría. Nuestros nuevos aliados, los humanos, luchan valientemente en el frente mientras coordinamos la estrategia general. Una de las diplomáticas humanas, una joven llamada Sora, miró su dispositivo de muñeca e hizo un gesto casi imperceptible a sus colegas. El próximo siglo verá logros aún mayores. Red se detuvo a media frase mientras todas las pantallas del gran salón parpadeaban y cambiaban. Las pantallas holográficas, las interfaces neuronales que usaban los miembros del Consejo, incluso la infosfera flotante en toda la cámara, de repente mostraron la misma imagen. La almirante Hub Park con su uniforme formal de la Fuerza Terrestre. Distinguidos representantes del Consejo Galáctico. Park comenzó a hablar con voz tranquila y mesurada. Durante siglos manipulaste civilizaciones emergentes, usándolas como peones y deshaciéndote de ellas cuando amenazaban con perturbar tu jerarquía cuidadosamente mantenida. Jadeos y murmullos confusos se extendieron por la asamblea. Las fuerzas de seguridad del Consejo corrieron a las terminales intentando cortar la transmisión. Nada funcionó. Descubrimos tu traición. Park continuó. Sabemos sobre los nacidos del vacío. Sabemos sobre las otras 17 especies que has llevado a la extinción hoy. Hablo no solo por la humanidad, sino por todos aquellos que has sacrificado en el altar de tu supremacía. Los apéndices de W brillaron. Patrones de ira.
Una señal de rabia en su especie. Activa los protocolos de emergencia. Él. Le gritó a su jefe de seguridad, que cortó todas las comunicaciones inmediatamente. El jefe de seguridad presionó desesperadamente los sistemas de control que no respondían. Alto consejero. Algo ha tomado el control de la red en cada pantalla. Park, con una mirada fija. Parecía mirar directamente a cada ser en la habitación. Sus redes de defensa están actualmente bajo nuestro control. Ella les informó. No se preocupen. Si los hubiéramos querido muertos, estarían listos. En cambio, les ofrecemos una sola advertencia. Huyen. La cámara del consejo estalló en caos. Representantes de las especies clientes miraron a sus amos con una nueva comprensión en sus ojos. Las razas antiguas se apiñaron. Su confianza previa se hizo añicos. Esto es posible. Siseó el consejero Vex del colectivo Mura. Los humanos son primitivos, no pueden haber violado nuestros sistemas, y sin embargo, han respondido. Consejera Trill. Su cresta emplumada se aplastó contra su cabeza en señal de angustia. El mensaje de Park continuó implacablemente. Durante demasiado tiempo han jugado con vidas como piezas en un tablero de juego. Diseñaron a los nacidos del vacío como armas para eliminar a posibles rivales. Colocaron a nuestras fuerzas a ser masacradas mientras observabas desde un lugar seguro. En un rincón de la cámara, Sora y los demás diplomáticos humanos se quedaron de pie y avanzaron silenciosamente hacia las salidas. Nadie intentó detenerlos. Todas las miradas estaban fijas en las pantallas de toda la galaxia. Las fuerzas humanas se retiran de todas las zonas de combate. Park anunció en las pantallas secundarias. Aparecieron imágenes que mostraban naves terrestres desapareciendo de las zonas de batalla. Los nacidos del vacío, al no encontrar resistencia, comenzaron a moverse hacia los mundos centrales del Consejo. En cambio, el pánico se extendió por la Asamblea cuando las fuentes de datos confirmaron la noticia. Los nacidos del vacío, las propias creaciones del Consejo, se dirigían ahora hacia el espacio del Consejo. Tienen 30 días estándar para evacuar a sus poblaciones de los territorios que han ocupado. Park declaró, después de eso, implementaremos el protocolo Prometeo. Esto no es una negociación. El cuerpo de Red se había desvanecido a un azul pálido. Una señal de estrés extremo en su especie. Esto es indignante. Control Amos Miles de Mundos. Tenemos tecnologías que estos humanos no pueden imaginar. Como si en respuesta a su arrebato, todas las naves del Consejo en órbita alrededor de Nexus Prime activaron repentinamente sus motores. Llamadas frenéticas de capitanes de naves inundaron la zona informando que sus sistemas de navegación habían fijado rumbos que los alejaban de la galaxia. No pudieron recuperar el control. Hemos estudiado tu tecnología durante años. Park explicó como si hubiera escuchado la protesta de Red. Nos diste restos, pensando que seguiríamos tu camino de desarrollo predeterminado. Encontramos nuestros propios caminos. Nunca consideraste que los diplomáticos humanos habían llegado al puerto espacial. Su pequeña lanzadera despegó sin autorización. Ignorando las órdenes de control de tráfico, asumiste que nuestra cooperación significaba ignorancia. Park continuó. Pensaste que nuestra cortesía era debilidad. Hoy te das cuenta de lo equivocado que estabas. El rostro del almirante Park desapareció de las pantallas, reemplazado por un simple temporizador de cuenta regresiva, 30:0012. 30 días contando el segundo. El mensaje era claro. Vete o afronta las consecuencias. En las horas siguientes, el Consejo intentó desesperadamente recuperar el control de sus sistemas. Nada funcionó. Sus naves permanecieron fijas en rumbo para abandonar la galaxia. Sus sistemas de armas no se activaron, ni siquiera sus preciados nacidos del vacío. No. Ya no respondían a las señales de control, continuando su inexorable avance hacia la emergencia espacial del Consejo. Se convocaron sesiones mientras las razas antiguas debatían sus opciones. Algunos abogaban por una evacuación inmediata, otros insistían en que los humanos no podían poseer la tecnología para amenazarlos. Están fanfarroneando. El consejero Vex insistió en 30 días. Dentro de ahora no pasará nada y aplastaremos a estos advenedizos por su insolencia. El consejero Trill estaba menos seguro. ¿Y si no están fanfarroneando? ¿Qué es esto? Protocolo Prometeo. El alto consejero WTH. Había recuperado la compostura, pero su color seguía pálido. Hemos sobrevivido durante 10.000 años.
No seremos expulsados de nuestros mundos por primitivos apenas salidos de la Edad de Piedra. Pero a medida que los informes continuaban llegando desde todo el espacio del Consejo, su confianza flaqueó. Las fuerzas humanas habían desaparecido por completo, aparentemente de la noche a la mañana. Los nacidos del vacío continuaron su avance. Ahora atacaban los puestos de avanzada del Consejo y en cada dispositivo de comunicación a través de miles de VH. La cuenta regresiva continuaba. Su marcha constante hacia cero. El Consejo tenía 30 días. Para decidir huir o descubrir de que se había vuelto capaz la humanidad al borde de la extinción, el día 29 después de la advertencia del almirante Park. El alto consejero se presentó ante la asamblea de emergencia en Nexus Prime. Su cuerpo brillaba con pulsos de un rojo furioso mientras se dirigía a los representantes reunidos de las 12 razas antiguas. No seremos expulsados de nuestros mundos por estos humanos advenedizos, declaró. Nuestros científicos casi han recuperado el control de nuestros sistemas de defensa. Nuestras naves de guerra se están liberando de las esclusas de navegación. Los humanos se adelantaron demasiado. La mayoría de los miembros del Consejo asintieron durante casi 30.000 años. Habían gobernado la galaxia sin oposición. Que los humanos soporten el espacio, capaces durante un siglo, podría amenazarlos, parecía ridículo. La cuenta regresiva es simplemente una guerra psicológica, añadió la consejera Vex cuando llegue a cero. No pasará nada, entonces aplastaremos esta rebelión y eliminaremos a los humanos del escenario galáctico para siempre. La consejera Trill parecía insegura, pero ¿y si pueden hacer lo que dicen? ¿No deberíamos al menos preparar naves de evacuación como precaución? Su sugerencia fue recibida con risas desdeñosas en la pared detrás de ellos. La cuenta regresiva continuó. Progreso implacable. 01742116. Quedaban un día, 7 horas, 42 minutos y 16 segundos a bordo del ESN Nemesis. La almirante Park estaba sentada sola en sus aposentos. El último mes había sido el más intenso de su vida. Las fuerzas humanas se habían retirado de todas las zonas de combate, reagrupándose en lugares secretos por toda la galaxia. Las antiguas especies clientes que habían sufrido bajo el gobierno del Consejo durante siglos habían sido contactadas y se les había ofrecido santuario. Todo estaba listo. Un suave timbre anunció una visita. La DRA. Kim. Entró con aspecto cansado, pero decidido. Los informes finales ya están listos. El almirante dijo que los generadores de cambio de fase del profesor Doan están en posición alrededor de los principales mundos del Consejo. El equipo del Dr. Chan ha neutralizado los mecanismos de control de los nacidos del vacío. El Dr. Ner confirmó que nuestro apagón de comunicaciones se está deteniendo. Park asintió y los transportes de refugiados, las últimas naves, parten. Ahora, más de 3.000 millones de seres de 24 especies subyugadas estarán a salvo. Antes de que se active el protocolo, Park se levantó y caminó hacia la ventana mirando las estrellas. Cualquier respuesta del Consejo a nuestra comunicación final solo serán amenazas y exigencias de que nos rindamos. Kim respondió, todavía no creen que podamos hacerlo. Su arrogancia es su debilidad. Park preguntó en voz baja, ¿ha habido alguna otra discusión sobre la modificación del protocolo? Kim comprendió la verdadera pregunta. Algunos asesores de Park habían sugerido que usar la tecnología de cambio de fase como arma para matar en lugar de contenerla habría sido fácil. Altera los mundos del Consejo lo suficiente como para destruirlos a nivel atómico. No, Almirante. Mantenemos el plan original. No nos convertiremos en eso para derrotarlos. Park asintió aliviado. Muy bien. Descanse, Doctor. Mañana será histórico. Kim se fue. Park miró su propia pantalla de cuenta regresiva, 0121.744. Al día siguiente, los científicos del Consejo trabajaron frenéticamente para recuperar el control de sus sistemas. Los comandantes militares prepararon sus naves funcionales restantes para un contraataque contra la Tierra. Ninguno de ellos creía realmente que los humanos pudieran hacer cumplir su ultimátum. A través de miles de sistemas estelares simultáneamente en Nexus Prime, el alto consejero Red observó los últimos minutos con creciente confianza. Sus mejores analistas habían confirmado que ningún arma humana podría afectar a tantos mundos a la vez. Los requisitos de energía por sí solos estarían más allá de cualquier tecnología que conocieran. Quedaban 3 minutos. En esta patética farsa, anunció a la Cámara del Consejo, prepárense para lanzar nuestra flota de respuesta. En cuanto pase esta fecha límite,
orbitarán alrededor de cada uno de los principales mundos del Consejo. Invisibles para sus sensores, pequeños dispositivos se activaron. Los generadores de cambio de fase del profesor Doan eran elegantes en su simplicidad. No requerían enormes energía porque no forzaron el cambio, simplemente empujaron la tela dimensional, permitiéndole cambiar de forma natural, como ayudar a una burbuja a subir a la superficie del agua en el Némesis. El almirante Park se quedó en el puente a su alrededor. Su tripulación observaba en silencio. 30 segundos informaron. El oficial táctico Park respiró hondo. El protocolo Prometeo a través de la galaxia. Miles de generadores se activaron simultáneamente. No hubo explosión, ni un destello de luz dramático. El efecto fue más sutil, una cortina brillante de distorsión que se extendió por cada mundo del Consejo en Nexus Prime. Ret estaba a mitad de frase cuando notó la extraña onda en el aire. Lo atravesó las paredes, lo atravesó todo por un momento. Nada parecía diferente. Entonces se dio cuenta de que los sonidos del exterior se habían detenido. Cuando un guardia del Consejo intentó operar un panel de control, su mano lo atravesó. El pánico se extendió por la cámara al comprender que podían ver el universo normal, pero ya no podían interactuar con él. Habían sido desplazados parcialmente desfasados con la realidad convencional. La misma escena se reprodujo en cada uno de los principales. Miles de millones de seres de las razas ancestrales se encontraron repentinamente prisioneros en sus propios hogares, capaces de ver, pero no tocar, el universo que los rodeaba. Los informes de Némesis llegaron desde las estaciones de monitoreo. El cambio de fase se completó en todos los sistemas objetivo. El almirante anunció que el oficial científico del Consejo había contenido los zumbidos. Mensaje del Dr. Kim. El almirante añadió que el oficial de comunicaciones había añadido que los transportes de refugiados de las especies subyugadas estaban a salvo. Los procedimientos de reasentamiento estaban comenzando en los mundos liberados. Park asintió y los nacidos del vacío, las contramedidas funcionaron una vez retirados del control del Consejo. Señales de que se habían vuelto inertes. Solo cáscaras vacías ahora, una ovación comenzó. En algún lugar del puente y rápidamente se extendió por la nave. Park lo permitió por un momento antes de levantar la mano para pedir silencio. Esto no es una celebración de la victoria. Ella dijo firmemente que no queríamos esta lucha. Nos vimos obligados por las acciones del Consejo, pero no nos convertiremos en como ellos en nuestro triunfo. Caminó hacia la ventana principal mirando las estrellas. El cambio de fase fue diseñado para ser temporal. Se desvanecería naturalmente después de unos cientos de años, tiempo suficiente para que la galaxia estableciera un nuevo orden. Las razas del Consejo eventualmente regresarían al espacio normal, con suerte. Habiendo aprendido que su antiguo poder no les daba el derecho a decidir qué especies merecen existir. ¿Qué sucede ahora? La almirante le preguntó a su primer oficial. Ahora comienza la parte difícil. Park respondió, construir algo mejor que lo anterior. Ya las delegaciones de las antiguas razas clientes solicitaban reuniones, ansiosas por formar alianzas con las especies que habían hecho lo imposible. La humanidad tendría que tener cuidado de no simplemente reemplazar al Consejo como él. Señores supremos, Park se giró hacia su oficial de comunicaciones. Envía un mensaje a la Tierra. Dijo que finalmente les diría que estaba hecho. Las estrellas están libres detrás de ella. La pantalla mostraba un mundo del Consejo ahora brillando en su burbuja dimensional. No destruido, pero contenido. No asesinado, pero detenido. Era una advertencia para cualquier civilización que pudiera confundir de nuevo la ventaja tecnológica con el derecho a determinar qué especies merecen existir. Mientras la Némesis fijaba rumbo al punto Ravis, donde se celebraría la primera cumbre interespecies, Park sintió el peso y la esperanza de la futura humanidad. No habían buscado esta confrontación, pero prevalecieron gracias a la innovación y la determinación. La galaxia nunca volvería a ser la misma y quizás con el tiempo incluso las razas del Consejo comprenderían la lección que les habían enseñado. El verdadero poder no proviene de la dominación, sino de la cooperación. No de la destrucción, sino de la protección. Las estrellas eran libres por fin.